Antes de comenzar, aclaremos algo con absoluta honestidad. Lo que estás a punto de ver es una historia construida desde storytelling, una narración dramatizada basada únicamente en el guión que compartiste, pensada para reflexionar sobre poder, silencio, herencia y caída, no para afirmar hechos ni acusar a personas reales. Dicho eso, este video se adentra en uno de los escenarios más incómodos que el imaginario colectivo mexicano puede soportar: un cateo nocturno, un rancho convertido en escenario judicial y un apellido histórico enfrentado a una verdad enterrada durante décadas. Ahora viene lo que incomoda. ¿Qué pasaría si un símbolo nacional ocultara algo que jamás debía salir a la luz? ¿Y qué ocurre cuando los pecados de una figura intocable caen, completos, sobre los hombros de su propio hijo? La respuesta es clara y no admite romanticismo. El mito se rompe, el legado se contamina y nadie, por famoso que sea, sale ileso cuando el silencio se quiebra. Quédate hasta el final porque esta historia no busca absolver ni condenar, busca mostrar cómo una decisión tomada en la sombra puede atravesar generaciones enteras. Y si este tipo de relatos te hacen pensar, cuestionar y ver la realidad desde otro ángulo, suscríbete ahora al canal, activa la campana de notificaciones y dime en los comentarios algo muy concreto. ¿Crees que un apellido debe cargar eternamente con los errores de quien lo construyó o cada generación tiene derecho a empezar desde cero? Aquí leo y respondo personalmente, porque lo que sigue no es cómodo, no es simple y definitivamente no es una historia para escuchar a la ligera. La madrugada todavía no había terminado cuando el sonido apareció, no como un estallido ni como un grito, sino como una insistencia incómoda que no encajaba con el lugar. No era normal escuchar ladridos en ese punto del rancho, mucho menos de animales entrenados para obedecer sin cuestionar. A esa hora, el soyate solía respirar en silencio, como si la tierra misma supiera guardar secretos. Sin embargo, algo había cambiado, y nadie necesitó explicaciones para entenderlo. Los perros no estaban alertando por costumbre ni por error. Estaban reaccionando a algo que no debía estar ahí. El equipo avanzó con cautela, siguiendo el eco áspero que rebotaba contra las paredes del establo principal. Las lámparas portátiles iluminaban fragmentos del suelo, restos de paja, huellas recientes de maquinaria pesada. Minutos antes, una excavadora había removido una sección del terreno que durante décadas permaneció intacta, protegida más por la costumbre que por la vigilancia. Bajo esa capa de tierra apareció una forma geométrica imposible de ignorar. Un rectángulo perfecto, cortado con precisión, como si alguien hubiera planeado ese acceso con paciencia quirúrgica. Los animales se detuvieron justo en el borde. Ninguno dio un paso más. Sus cuerpos tensos, las orejas hacia atrás, los músculos preparados para huir o atacar. No había olor a humedad, ni a animales salvajes. Tampoco señales de derrumbe reciente. Lo que los frenaba era otra cosa, algo que no se veía desde arriba, pero que parecía subir desde abajo como un recuerdo mal enterrado. Uno de los agentes intentó avanzar. Jaló suavemente la correa del perro guía, esperando una respuesta automática. No la hubo. El animal se plantó con firmeza, mostrando una resistencia silenciosa que inquietó incluso a los más experimentados. El aire estaba frío, cortante, y el cielo apenas comenzaba a aclararse. A esa hora, el rancho se veía distinto, despojado del folclore y la nostalgia que solían envolverlo. Sin música, sin caballos, sin visitantes. Solo tierra removida, concreto expuesto y hombres que sabían que cada paso podía cambiarlo todo. Nadie hablaba en voz alta. No hacía falta. La tensión se comunicaba en miradas rápidas y respiraciones contenidas. Desde unos metros atrás, una figura observaba sin intervenir. No daba órdenes ni hacía gestos innecesarios. Su presencia imponía calma y presión al mismo tiempo. Vestía de manera sobria, casi indiferente al clima, como si el frío no tuviera permiso de tocarlo. Permanecía quieto, analizando cada detalle, cada reacción. No necesitaba acercarse para entender que lo que tenían frente a ellos no era una simple irregularidad arquitectónica. Aquello había sido ocultado con intención, y la intención siempre deja rastros. Pasaron varios minutos antes de que alguien se atreviera a asomarse. Una linterna descendió lentamente, revelando escalones de concreto que bajaban en línea recta, demasiado limpios para pertenecer a una construcción improvisada. No era una cava, tampoco un refugio común. Los bordes estaban reforzados, las paredes lisas, el ángulo calculado. Todo indicaba planificación, recursos, tiempo, mucho tiempo. Cada escalón parecía una invitación incómoda a seguir, y al mismo tiempo, una advertencia.
Los perros retrocedieron un poco más, como si quisieran marcar una distancia clara entre ellos y ese acceso. No se trataba de miedo común, sino de rechazo, una reacción instintiva ante algo que no podían procesar. Uno de los agentes murmuró que jamás había visto algo así. Otro recordó situaciones similares en operativos pasados, aunque ninguna tan silenciosa ni tan cuidadosamente escondida. La diferencia era evidente. Aquí no había prisa en ocultar. Había paciencia. El rectángulo en el suelo rompía con todo lo que se conocía del lugar. Durante años, ese establo fue sinónimo de rutina, trabajo, tradición. Nadie cuestionó su estructura. Nadie sospechó de un vacío bajo sus cimientos. Y sin embargo, ahí estaba, revelado por una decisión tomada esa misma noche. Una orden que parecía más administrativa que histórica, pero que ahora adquiría otro peso. El silencio volvió a imponerse cuando se comprendió que bajar no era solo un acto físico, era una elección. Descender significaba aceptar que lo que se encontraría abajo no podría ignorarse después. Significaba cruzar una línea invisible entre lo conocido y lo que siempre estuvo oculto a propósito. Cada persona presente entendió eso sin que nadie lo dijera. Finalmente, se decidió asegurar el perímetro. No por protocolo, sino por intuición. Algo les decía que aquel hallazgo no debía exponerse sin control. Se colocaron cintas, se ajustaron radios, se pidió refuerzo. Todo con una calma aparente que contrastaba con la inquietud creciente. El rancho, aún dormido para el mundo exterior, se había transformado en un punto de quiebre. Mientras tanto, el cielo seguía aclarando. El día avanzaba sin saber lo que estaba a punto de presenciar. Nadie imaginaba que ese agujero en el suelo sería el inicio de una cadena imposible de detener. Lo que aún no sabían, pero empezarían a sospechar muy pronto, era que esa escalera no solo llevaba hacia abajo, también conducía hacia atrás, hacia decisiones antiguas, hacia silencios heredados, hacia una historia que apenas comenzaba a mostrarse. Y lo que aguardaba en el fondo no estaba dispuesto a permanecer oculto mucho más tiempo. El hallazgo no se anunció con palabras ni con gritos. Llegó envuelto en una quietud espesa, como si el propio lugar exigiera respeto antes de revelar lo que guardaba. Tras asegurar el perímetro y confirmar que no había riesgo inmediato, uno de los agentes descendió con cautela por los primeros escalones. Cada paso resonaba distinto, más seco, más cerrado, como si el sonido quedara atrapado en el concreto. No bajó mucho, apenas lo suficiente para confirmar lo evidente. Aquello no era un simple espacio abandonado, era una estructura diseñada para permanecer invisible. 15 minutos después, el agente regresó a la superficie. Su rostro había cambiado. No mostraba pánico, pero sí una palidez que no se aprende en los entrenamientos. En sus manos traía una caja metálica pequeña, cubierta de óxido y polvo acumulado. No la sostenía con fuerza, sino con cuidado, como si temiera que el objeto pudiera romperse o, peor aún, abrirse solo. Caminó directo hacia el punto donde se concentraba la atención de todos, sin decir una sola palabra. El movimiento fue suficiente para romper el silencio. Las miradas se clavaron en la caja, no por su apariencia, sino por lo que representaba. Si alguien había dejado algo ahí abajo, significaba que ese lugar no solo fue construido para ocultar, sino también para conservar. La diferencia era crucial. Ocultar es improvisar. Conservar es planear a largo plazo. El agente se detuvo frente a la figura que observaba desde el inicio, respiró hondo y extendió la caja. No hubo preguntas, tampoco órdenes. Solo un gesto leve indicando que la abriera ahí mismo. El metal chirrió al ceder, como si se resistiera por última vez. Dentro no había dinero ni armas, tampoco joyas ni documentos oficiales. Había un solo sobre, antiguo, amarillento, con los bordes gastados por el tiempo. El papel era grueso, de los que ya no se usan. Un tipo de material que sobrevive décadas y se guarda bien. Y estaba guardado bien. La escritura en el frente era clara, firme, hecha con tinta negra que aún se distinguía sin esfuerzo. No había sellos institucionales ni marcas legales. Solo una frase corta, escrita a mano, con una caligrafía que transmitía seguridad y costumbre. Para mi hijo Pepe. 4 palabras. Nada más. No hacía falta. El ambiente cambió en ese instante. No por dramatismo, sino por comprensión. Todos entendieron que lo que tenían frente a ellos trascendía el operativo. Aquello no era una evidencia cualquiera. Era un mensaje. Un mensaje que no estaba destinado a ellos, pero que ahora estaba en sus manos.
Y cuando un mensaje así aparece fuera de su contexto original, deja de ser privado para convertirse en problema público. Él sobrepasó de mano en mano solo lo necesario para confirmar su autenticidad física. Nadie se atrevió a abrirlo, no por protocolo, sino por intuición. Había cosas que, una vez leídas, ya no pueden olvidarse, y nadie quería cargar con ese peso antes de tiempo. La decisión fue clara. Ese contenido debía esperar. Antes, era imprescindible entender qué más ocultaba ahí abajo. Se ordenó continuar el descenso, esta vez con un equipo más amplio. Las linternas revelaron con mayor detalle la escalera completa. No era improvisada. Cada escalón tenía la misma altura, el mismo ancho. El concreto estaba reforzado, sin grietas visibles. Las paredes, aunque manchadas por la humedad, conservaban un acabado uniforme. Todo hablaba de una obra hecha con conocimiento técnico y recursos suficientes para no dejar rastros evidentes en la superficie. Mientras tanto, el sobre permanecía arriba, resguardado, como si fuera un testigo silencioso de lo que aún no se mostraba. Nadie lo perdió de vista. Nadie lo minimizó. Su simple existencia ya había alterado la percepción del hallazgo. Ya no se trataba solo de un espacio oculto, sino de una historia personal que, por alguna razón, había sido enterrada junto con todo lo demás. El descenso completo tomó más tiempo del esperado. Cada metro parecía exigir una pausa, no por cansancio físico, sino por una sensación difícil de explicar. Algunos agentes describirían después una presión en el pecho, otros una incomodidad persistente. No era miedo, era conciencia. La certeza de que estaban entrando en un lugar que nunca fue pensado para ser compartido. Al llegar al final de la escalera, se confirmó lo inevitable. Una puerta reforzada cerraba el paso. No era una puerta común. El acero era grueso, el marco estaba perfectamente sellado, y los mecanismos, aunque antiguos, parecían intactos. No había signos de violencia ni de intento de apertura previa. Eso significaba que nadie había vuelto ahí desde que fue sellada. O, al menos, nadie había querido dejar rastro. Desde arriba, el sobre seguía esperando. 4 palabras que parecían pesar más con cada minuto que pasaba. Para mi hijo Pepe. No decía cuándo, ni por qué. No explicaba nada, pero lo insinuaba todo. ¿Qué tipo de padre escribe una carta y la entierra bajo su propiedad? ¿Qué verdad necesita permanecer escondida incluso después de la muerte? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, aunque nadie las pronunciara en voz alta. El día avanzaba. El sol ya había superado el horizonte y el rancho comenzaba a despertar para el mundo exterior. Pronto habría reportes, movimientos, miradas ajenas. Pero en ese punto exacto, bajo ese establo aparentemente común, el tiempo parecía suspendido. La caja oxidada ya no estaba cerrada, el sobrellano estaba oculto, y la puerta de acero guardaba su turno. Todavía nadie sabía qué había detrás de ella. Tampoco sabían si estaban preparados para descubrirlo. Lo único seguro era que el sobre no había sido el final del mensaje, sino apenas su introducción. Y lo que esperaba del otro lado de esa puerta no había sido guardado por casualidad. Había sido protegido con intención, esperando el momento exacto en que alguien, por fin, se atreviera a bajar hasta el fondo. La puerta no parecía antigua, y ese detalle fue lo primero que incomodó a todos. El acero conservaba una solidez intacta, sin abolladuras, sin corrosión profunda, como si el paso de los años hubiera decidido ignorarla. No era un acceso improvisado, ni una solución temporal. Era un límite, un punto exacto entre lo que se había permitido ver y lo que aún permanecía protegido. Frente a ella, nadie habló durante varios segundos, porque todos entendían que abrirla no era solo continuar con el operativo, sino aceptar que, una vez cruzado ese umbral, nada volvería a leerse igual. Antes de tocarla, alguien revisó los bordes, los anclajes, los mecanismos visibles. No había cerraduras comunes, tampoco candados. El sistema estaba integrado al propio marco, como si hubiera sido diseñado para no llamar la atención incluso cuando quedara expuesto. Una solución elegante para un problema delicado. El tipo de diseño que solo aparece cuando hay mucho dinero y, sobre todo, mucho que perder. Esa certeza comenzó a instalarse lentamente, como una sombra que se alargaba sin prisa. Mientras preparaban las herramientas necesarias para forzar el acceso, algunos agentes intercambiaron miradas breves. No eran miradas de nerviosismo, sino de reconocimiento. Habían visto estructuras parecidas en otros contextos, en otros lugares donde el silencio también había sido cómplice.
La diferencia aquí era el escenario, el entorno, el nombre que flotaba sin decirse. Ese contraste hacía que todo resultara más pesado, más incómodo, como si el lugar rechazara su propia revelación. La espera se llenó de recuerdos ajenos. Uno pensó en la primera vez que había escuchado historias sobre el rancho, asociadas siempre a trabajo, tradición y familia. Otro recordó visitas antiguas, eventos públicos, imágenes repetidas hasta volverse parte del imaginario colectivo. Todo eso ahora parecía superponerse con el concreto frío bajo sus pies. Dos narrativas distintas ocupando el mismo espacio, chocando sin llegar a mezclarse del todo. El sonido metálico de las herramientas interrumpió ese estado suspendido. No fue un golpe violento, sino una presión calculada, aplicada con paciencia. La puerta resistió más de lo esperado, no por fallas técnicas, sino porque había sido pensada para eso, para resistir, para demorar, para obligar a quien insistiera a preguntarse si realmente quería entrar. Cada segundo que pasaba reforzaba esa sensación de advertencia. Finalmente, el mecanismo se dio con un chasquido seco, casi decepcionante por lo simple. La puerta se abrió lentamente, revelando un espacio que no se parecía a nada de lo que había arriba. La iluminación se activó de forma automática, como si alguien hubiera previsto incluso ese momento. Las luces no eran potentes, pero sí suficientes para mostrar lo esencial. Un lugar amplio, ordenado, funcional. No había improvisación. Todo tenía una razón. El primer impacto no fue emocional, sino lógico. Estanterías metálicas cubrían las paredes, alineadas con una precisión casi obsesiva. No estaban vacías, tampoco saturadas. Cada objeto parecía ocupar su sitio exacto, como si alguien hubiera pasado años decidiendo dónde debía ir cada cosa. El suelo estaba limpio. No había polvo acumulado en exceso. Eso significaba mantenimiento, visitas ocasionales, presencia humana mucho después de la construcción inicial. Nadie entró de inmediato. Se evaluó el espacio, se revisaron ángulos, se descartaron riesgos evidentes. El lugar no tenía trampas ni sistemas defensivos visibles. No era una fortaleza, era un archivo personal, oculto no para protegerse de ladrones, sino de miradas. Esa diferencia empezó a delinear el tipo de historia que aguardaba entre esas paredes. Al dar los primeros pasos dentro, el silencio cambió. Ya no era el silencio natural del amanecer en el rancho, sino uno artificial, contenido, como si el aire mismo estuviera atrapado allí desde hacía años. Algunos describirían después una sensación de claustrofobia, otros hablarían de una calma inquietante. Lo cierto es que el espacio imponía una forma distinta de respirar. En una de las paredes, una placa pequeña indicaba un sistema de ventilación aún activo. El zumbido apenas perceptible confirmaba que aquel lugar nunca fue abandonado por completo. Alguien se había asegurado de que siguiera vivo, aunque nadie lo visitara con frecuencia. Eso abrió nuevas preguntas. ¿Cuántas veces se había abierto esa puerta? ¿Quién sabía realmente de su existencia? ¿Quién decidió que debía permanecer intacta incluso después de tantos años? Mientras se documentaba cada detalle, alguien recordó el sobre que había quedado arriba. Esa carta, aislada de todo esto, empezaba a adquirir otro significado. Ya no parecía una confesión impulsiva, ni un gesto sentimental. Era parte de una estructura mayor, una pieza más dentro de un sistema cuidadosamente construido. El mensaje no estaba solo. Estaba acompañado por pruebas, registros, objetos que daban contexto y peso a cada palabra aún no leída. Las estanterías contenían cajas numeradas, carpetas etiquetadas, elementos que sugerían orden cronológico. No era acumulación caótica, era archivo consciente. Cada etiqueta parecía escrita para alguien que entendía exactamente lo que estaba guardando. Alguien que esperaba, quizá, que un día todo fuera encontrado, pero bajo ciertas condiciones. No al azar, no por accidente. Al fondo del espacio, una mesa metálica ocupaba el centro. Sobre ella no había nada todavía, pero su posición indicaba que sería utilizada. Un punto de reunión dentro de un lugar que nunca fue pensado para reuniones públicas. Esa mesa parecía anticipar el momento en que todo sería revisado, expuesto, analizado, como si el propio sitio supiera que su secreto no sería eterno. Arriba, el día seguía avanzando. Pronto habría llamadas, informes, decisiones políticas. Pero ahí abajo, el tiempo se había doblado sobre sí mismo. Pasado y presente comenzaban a tocarse, a superponerse sin permiso. La puerta ya estaba abierta. El archivo respiraba.
Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos comprendieron que ese espacio no solo guardaba objetos, guardaba versiones. Versiones que, una vez sacadas a la luz, obligarían a replantear todo lo que se creía firme. Y ese era apenas el siguiente paso. El primer estante no llamó la atención por su tamaño ni por su contenido inmediato, sino por el orden. Cada carpeta estaba colocada con una distancia exacta, como si el espacio entre una y otra también formara parte del mensaje. No había papeles sueltos ni documentos amontonados. Todo seguía una lógica clara, casi obsesiva. Quien organizó ese lugar no solo quería guardar información, quería poder encontrarla sin dudar, incluso muchos años después. Ese detalle, aparentemente menor, cambió el tono del descubrimiento. Las carpetas eran de cartón grueso, de las que resisten el paso del tiempo si se mantienen lejos de la humedad. En el lomo, escritas a mano con marcador oscuro, aparecían palabras que no necesitaban explicación adicional. Eran nombres propios. Nombres que no estaban ahí por casualidad ni por error. Nombres que pertenecían a una época específica y a una historia que muchos preferían recordar de forma incompleta. Al leerlos, nadie necesitó hacer preguntas. El peso de esas letras bastaba. El ambiente se volvió más denso. Ya no se trataba de una estructura secreta ni de una carta personal. Aquello comenzaba a tomar forma de archivo histórico, uno que nunca debió existir en ese lugar. Cada carpeta parecía contener una parte distinta de una misma historia, fragmentada con cuidado para que pudiera ser entendida solo por quien conociera el contexto completo. Y ahora, ese contexto estaba siendo reconstruido a la fuerza. La primera carpeta que se abrió no contenía sorpresas inmediatas. Documentos administrativos, copias de contratos, recibos, hojas con membretes antiguos. Todo parecía legal a simple vista. Demasiado legal. Ese fue el primer indicio de que había algo más detrás. Los sellos, las firmas, las fechas, todo estaba en regla. Pero la regularidad excesiva también puede ser una señal. A veces, cuando algo parece demasiado correcto, es porque fue pensado para resistir una revisión superficial. Al avanzar página por página, el patrón comenzó a revelarse. Los conceptos se repetían con ligeras variaciones. Servicios artísticos, presentaciones privadas, acuerdos de imagen, palabras cuidadosamente elegidas para no decir más de lo necesario. No se hablaba de favores ni de compromisos explícitos. Se hablaba de presencia, de influencia, de normalidad. La música como puente, el espectáculo como herramienta. No hacía falta escribirlo de otra forma. Quien firmaba entendía perfectamente a qué se comprometía. En una de las hojas, una cláusula llamó la atención por su redacción detallada. No estaba destacada ni subrayada. Simplemente estaba ahí, integrada al resto del texto. Hablaba de legitimación cultural. Una expresión elegante, casi académica, que escondía una función mucho más concreta. Se describía la obligación de presentarse en determinadas plazas, de atraer multitudes, de generar una sensación de celebración en lugares donde la celebración no era espontánea. El papel no mentía, pero tampoco decía toda la verdad de forma directa. El silencio se hizo más pesado a medida que se comprendía el alcance de lo que se estaba leyendo. No era un acuerdo aislado. No era un error puntual. Era un esquema. Una relación prolongada en el tiempo, documentada con paciencia. Cada contrato parecía conectar con el siguiente, formando una línea continua que atravesaba varios años. Y lo más inquietante no era el dinero mencionado, sino la naturalidad con la que todo estaba escrito. En el mismo estante, otras carpetas seguían la misma lógica. Cambiaban los nombres, las fechas, algunos detalles menores, pero la estructura era idéntica. Eso indicaba repetición, continuidad, rutina, nada de improvisación. Todo respondía a un modelo que había funcionado y que, por lo visto, se replicó sin demasiadas modificaciones. La música, los eventos, la imagen pública, todo encajaba dentro de un sistema que operaba en paralelo al mundo visible. Algunos agentes tomaban notas en silencio. Otros simplemente observaban, tratando de procesar la información sin adelantarse a conclusiones. No hacía falta exagerar lo que estaba frente a ellos. Los documentos hablaban por sí solos. No acusaban, no gritaban, no amenazaban. Simplemente existían. Y en su existencia estaba el problema, porque lo que estaba documentado no podía ser negado con facilidad. Uno de los archivos incluía anexos, listados de empresas, nombres comerciales, direcciones que ya no existían. Eran piezas de un rompecabezas mayor.
Estructuras creadas para mover recursos sin levantar sospechas. Nada nuevo en términos históricos, pero sí inquietante por el contexto. Todo eso había operado durante años bajo una apariencia aceptada, incluso celebrada. La cultura como escudo. El aplauso como distracción. Mientras se revisaban los documentos, alguien recordó la imagen pública asociada al lugar. El rancho como símbolo de trabajo, de tradición, de familia. Esa imagen ahora chocaba directamente con la frialdad de los papeles. Dos narrativas que no podían coexistir sin tensión. Y esa tensión comenzaba a sentirse en cada rincón de la bóveda. No hubo declaraciones ni reacciones exageradas. El impacto no fue inmediato ni explosivo. Fue lento, constante, como una grieta que se abre sin ruido pero no deja de crecer. Cada página añadía una capa más de comprensión, y con ella, una incomodidad difícil de disimular. No porque lo descubierto fuera totalmente desconocido en términos generales, sino porque estaba ahí, documentado, ordenado, esperando. Al cerrar la última carpeta del estante, nadie sintió alivio. Al contrario, la sensación dominante era que apenas habían tocado la superficie. Si ese era solo el primer nivel del archivo, lo que seguía prometía ser aún más complejo. El sobre que esperaba arriba parecía ahora una consecuencia lógica, no una anomalía. Una pieza personal, dentro de una estructura impersonal. Antes de pasar al siguiente estante, alguien respiró hondo. No para descansar, sino para prepararse. Porque quedaba claro que lo que se ocultaba en ese lugar no había sido enterrado para siempre, solo había estado esperando el momento adecuado para ser leído con otros ojos. Y ese momento ya había comenzado. Antes de continuar, haz una pausa conmigo un segundo, porque lo que viene después conecta todas las piezas que ya viste y lleva esta historia a un punto mucho más incómodo y revelador. Si llegaste hasta aquí es porque algo de lo que estás escuchando ya te atrapó, y créeme, abandonar ahora sería perder justo las partes que explican por qué todo esto no fue un simple hallazgo, sino el inicio de una caída que nadie pudo controlar. Quédate hasta el final, porque cada detalle que sigue cambia la forma en que se entiende lo anterior y prepara el terreno para lo que aún falta por salir a la luz. Si este tipo de historias te hace cuestionar lo que creías intocable, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te pierdes los próximos capítulos, que son todavía más tensos y reveladores. Y quiero leerte. Deja en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo y responde algo muy concreto. ¿Crees que estos secretos podían permanecer ocultos para siempre o tarde o temprano siempre salen a la superficie? Leo cada comentario y muchos de ellos influyen directamente en cómo continuamos esta historia. La segunda fila de estanterías no parecía distinta a la primera a simple vista, pero bastaron unos segundos para notar un cambio sutil. Las cajas no estaban etiquetadas con palabras, sino con números. No había nombres visibles, ni fechas grandes, ni referencias directas. Ese anonimato aparente resultaba inquietante, porque sugería que el contenido no necesitaba presentación. Quien lo guardó sabía que, llegado el momento, bastaría con abrirlas para entenderlo todo sin necesidad de contexto adicional. Una de las cajas fue colocada sobre la mesa metálica del centro. Era más liviana de lo esperado. No contenía documentos gruesos ni carpetas voluminosas. Al retirar la tapa, apareció un conjunto ordenado de sobres pequeños, algunos marcados con fechas escritas a mano, otros completamente en blanco. Dentro de ellos había fotografías. No impresiones modernas ni copias digitales. Eran imágenes instantáneas, de esas que capturan un momento y lo fijan para siempre sin posibilidad de edición posterior. El primer sobre contenía apenas 5 piezas. Todas mostraban escenas similares, reuniones privadas, espacios abiertos, personas relajadas. Nada ilegal a primera vista, nada que justificara el nivel de ocultamiento. Sin embargo, al observar con más detenimiento, el detalle comenzó a imponerse. Los lugares no eran públicos. No había escenarios ni público general. Eran encuentros cerrados, cuidadosamente seleccionados. Y en el centro de varias imágenes aparecía siempre la misma figura, reconocible incluso sin buscarla. La reacción no fue inmediata. Nadie exclamó ni señaló con dramatismo. El impacto fue silencioso, progresivo. Cada fotografía añadía una capa más de incomodidad. No por lo que mostraban de forma explícita, sino por lo que normalizaban. Sonrisas compartidas, gestos de confianza, brazos apoyados en hombros ajenos. La cercanía no era casual, tampoco improvisada. Era el tipo de proximidad que solo se da cuando existe una relación sostenida en el tiempo. Otro sobre fue abierto.
Las fechas comenzaron a aparecer con mayor claridad. Años distintos, estaciones distintas, contextos variados. Sin embargo, las personas se repetían. No siempre todas juntas, pero sí en combinaciones reconocibles. En algunas imágenes había celebraciones, en otras simples conversaciones alrededor de una mesa. Ninguna parecía posada para la prensa. No había intención de construir imagen pública. Al contrario, eran momentos capturados en la conciencia de ser observados por el mundo exterior. Una fotografía en particular llamó la atención por su composición. Mostraba un espacio amplio, una mesa larga de madera, varios hombres sentados. No había risas ni copas levantadas. La atmósfera era distinta, más seria. Sobre la mesa se distinguían papeles, carpetas, plumas. No se podía leer el contenido desde la imagen, pero la postura corporal de los presentes decía mucho. No era una reunión social. Era algo más formal, algo que requería acuerdos. La fecha escrita al reverso situaba ese encuentro en un momento clave del pasado, un periodo del que se ha hablado mucho, pero del que pocas veces se han visto registros tan directos. La imagen no ofrecía explicaciones ni declaraciones. No hacía falta. La simple coexistencia de esas personas en ese contexto bastaba para abrir preguntas que nadie quería formular en voz alta, porque una vez formuladas, ya no podrían ignorarse. A medida que se revisaban más sobres, la narrativa visual se volvía más clara. Las fotografías no estaban ahí para presumir ni para recordar con nostalgia. Funcionaban como prueba, no en el sentido judicial inmediato, sino en el personal. Eran recuerdos guardados con intención, como si alguien hubiera querido asegurarse de que, llegado el momento, no hubiera espacio para la negación. La memoria podía fallar, el relato podía adaptarse, la imagen no. Algunos de los presentes desviaron la mirada en ciertos momentos, no por miedo, sino por una especie de pudor tardío. Había algo invasivo en observar escenas que nunca fueron pensadas para salir de ese círculo. Pero esa incomodidad no detuvo la revisión. Al contrario, se volvió parte del proceso. Una confirmación de que lo que estaban viendo no pertenecía al ámbito público, y precisamente por eso había sido enterrado. Las fotografías también revelaban otra cosa: continuidad emocional. No se trataba solo de encuentros esporádicos o compromisos obligados. Había confianza, familiaridad, un lenguaje corporal que no se construye de la noche a la mañana. Eso complicaba cualquier intento de simplificar la historia en términos de blanco y negro. No era solo negocio, tampoco era solo convivencia. Era una relación ambigua, sostenida en el tiempo, alimentada por beneficios mutuos que no siempre quedan escritos en papel. Mientras se documentaban las imágenes, alguien comentó en voz baja que ese tipo de material suele ser más devastador que cualquier contrato. Los documentos pueden explicarse, contextualizarse, incluso reinterpretarse. Las imágenes, en cambio, quedan suspendidas en el tiempo. No admiten demasiadas lecturas alternativas. Muestran lo que muestran. Y cuando contradicen una narrativa construida durante años, el choque es inevitable. El proceso continuó con cuidado extremo. Cada fotografía fue registrada, catalogada, protegida. No por respeto al contenido, sino por la conciencia de su peso simbólico. Esas imágenes no solo hablaban de personas específicas, hablaban de una época, de una forma de operar, de una frontera difusa entre lo aceptado y lo prohibido. Eran fragmentos visuales de una historia que muchos creían conocer, pero que ahora se mostraba desde un ángulo distinto. Al cerrar la última caja, la mesa metálica quedó cubierta de sobres vacíos y guantes usados. Nadie dijo que ya había visto suficiente. Nadie pidió detenerse, porque a esa altura, detenerse no cambiaba nada. El sobre que esperaba arriba, la carta aún sin leer, parecía ahora dialogar directamente con esas imágenes. No como explicación, sino como consecuencia. Quedaba claro que lo que seguía no sería menos incómodo. Si las fotografías habían sido guardadas con tanto cuidado, era porque alguien sabía que algún día serían necesarias. Y si ya habían salido a la luz, significaba que el momento para seguir avanzando había llegado. El archivo aún tenía más capas, y cada una prometía profundizar una historia que, lejos de cerrarse, comenzaba a adquirir una forma imposible de revertir. Las cintas estaban guardadas en una caja distinta, más pesada, sin numeración visible en el exterior. A diferencia de las fotografías, no había intento de suavizar su presencia. Eran objetos prácticos, utilitarios, pensados no para ser vistos sino para ser escuchados. Casetes antiguos,
de plástico oscuro, alineados con una precisión que delataba método. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano, con fechas y lugares. Nada más. No había nombres. No hacían falta. El simple hecho de verlas produjo un cambio inmediato en el ambiente. Los documentos se leen, las imágenes se interpretan, pero las voces tienen otra fuerza. Una voz no solo informa, revela carácter, intención, seguridad, duda. Y quien guardó esas grabaciones lo sabía. Por eso estaban ahí. Por eso no fueron destruidas. Eran más que registros. Eran testimonio directo. Antes de reproducir la primera, se revisó el estado de material. Sorprendía su conservación. Las cintas no mostraban señales graves de deterioro. Habían sido almacenadas en condiciones controladas, protegidas de calor y la humedad. Otra prueba de que ese archivo no fue abandonado al azar. Alguien se aseguró de que resistiera el paso del tiempo, como si supiera que algún día serían escuchadas por oídos ajenos. El reproductor se colocó sobre la mesa central. El clic de botón al cerrarse sonó más fuerte de lo esperado, quizá porque todos guardaron silencio de forma automática. Nadie quiso perderse ni una sola palabra. La primera cinta correspondía a una fecha lejana, escrita con trazo firme. El lugar coincidía con el nombre del rancho. Esa coincidencia no pasó desapercibida. Al presionar reproducción, lo primero que se escuchó fue estática. Un ruido irregular, intermitente, típico de grabaciones hechas en equipo profesional. Luego, poco a poco, emergieron voces. No había presentación ni contexto. Era una conversación ya iniciada, capturada sin ceremonia. Dos hombres hablaban con naturalidad, como quien repite una dinámica conocida. No había tensión evidente, tampoco cautela excesiva. Las palabras giraban en torno a fechas, ciudades, presentaciones. Se mencionaban plazas específicas, lugares estratégicos. No se hablaba de problemas ni de riesgos. Se hablaba de logística, de oportunidades, de números. La conversación avanzaba con una fluidez inquietante, como si aquello se hubiera discutido muchas veces antes. No había sorpresa en ninguna de las respuestas, solo negociación. En un punto, una de las voces pidió algo con claridad. Adelanto en efectivo. No como una exigencia agresiva, sino como una condición asumida. La respuesta fue inmediata, casi automática. Se mencionó el mismo lugar, la misma ubicación, el mismo espacio oculto que ahora estaban revisando. Esa conexión temporal cerró un círculo incómodo. Lo que se había dicho décadas atrás ahora resonaba dentro del lugar donde se había cumplido. Cuando la cinta terminó, nadie habló. No porque no supieran qué decir, sino porque lo que acababan de escuchar no dejaba espacio para interpretaciones complejas. No había metáforas ni ambigüedades. Era una conversación práctica, directa, entre personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esa claridad resultó más perturbadora que cualquier acusación explícita. Se decidió continuar. La segunda grabación añadió otro nivel. Se hablaba de números inflados, de reportes ajustados, de contadores que sabían cómo manejar cifras sin levantar sospechas. No se mencionaban instituciones de forma directa, pero las referencias eran claras. Todo se decía con un tono casi cotidiano, como si se tratara de decisiones administrativas comunes. Esa normalización fue lo que más incomodó. Las cintas siguientes profundizaron la sensación. Una hablaba de la compra del rancho, del pago en efectivo, de la facilidad con la que se había concretado la operación. Otra mencionaba regalos, favores, intercambios que no quedaban registrados en ningún contrato formal. Cada grabación aportaba una pieza distinta, pero todas apuntaban en la misma dirección. No había contradicciones, no había vacíos evidentes. Era un relato coherente, sostenido en el tiempo. El punto más tenso llegó con una cinta fechada en un periodo especialmente delicado. La conversación giraba en torno a un problema. No se decía el nombre, pero se entendía a quién se referían. Se hablaba de ruido, de investigaciones, de riesgos crecientes. La voz que respondía intentaba marcar distancia. Decía no querer saber detalles. Afirmaba limitarse a su papel. Sin embargo, esa supuesta distancia sonaba frágil, más a deseo que a realidad. El tono cambió ligeramente en ese fragmento. Apareció una risa nerviosa, breve, incómoda. No era burla, era incomodidad disfrazada. Ese sonido, más que cualquier palabra, dejó claro que la conciencia de peligro existía, que no todo era seguridad ni control, que había miedo,
aunque no se nombrara. Y ese miedo había sido grabado sin intención de ser escuchado en el futuro. Al detener la reproducción, una de las personas presentes se quitó los lentes y se cubrió el rostro con la mano. No lloraba abiertamente, pero el gesto era claro. No se trataba solo de descubrir una trama compleja. Era escuchar una voz asociada a recuerdos personales, a canciones, a momentos familiares, colocada ahora en un contexto imposible de reconciliar. Esa ruptura emocional se extendió por la sala, aunque cada quien la vivió en silencio. A medida que se escuchaban más cintas, la acumulación resultaba abrumadora. No porque cada una fuera más grave que la anterior, sino porque todas confirmaban lo mismo desde ángulos distintos. No había forma de atribuirlo a un error aislado, ni a una mala interpretación. Era un patrón sostenido, repetido, registrado. Y alguien había decidido guardarlo todo, sin borrar nada. Cuando se reprodujo la última cinta, nadie pidió ponerla de nuevo. No hacía falta. Lo que había quedado claro ya no dependía de una frase específica. Dependía del conjunto. Las voces habían atravesado el tiempo para instalarse en ese presente incómodo. Y ahora, ya no podían ser devueltas al silencio. Al apagar el reproductor, la bóveda volvió a quedar en calma. Pero ya no era la misma calma del inicio. Era una quietud cargada de significado. El archivo había hablado, y lo había hecho sin levantar la voz. Lo que seguía, inevitablemente, tendría que enfrentarse no solo documentos e imágenes, sino sonidos que, una vez escuchados, no pueden olvidarse, y todavía quedaban capas por descubrir. El cuarto estante permaneció intacto durante más tiempo que los demás, no por descuido ni por falta de interés, sino porque su sola presencia imponía una pausa. A diferencia de las carpetas y las cajas anteriores, aquí no había cartón ni sobres. Lo que ocupaba ese espacio era metal oscuro, compacto, pesado. 6 cajas fuertes alineadas con exactitud, todas del mismo tamaño, todas con cerraduras electrónicas que, contra toda lógica, seguían activas. Ese detalle resultó perturbador. No solo habían sido instaladas con cuidado, también habían sido mantenidas con intención. Antes de abrir la primera, se documentó cada ángulo. Fotografías, números de serie, posición exacta dentro de la bóveda. Nada podía quedar fuera del registro. No porque se sospechara un peligro inmediato, sino porque el contenido prometía ser definitivo. El tipo de hallazgo que ya no permite interpretaciones flexibles. El tipo de evidencia que no se diluye con el paso del tiempo ni con discursos posteriores. El proceso fue lento. Especialistas en cerrajería trabajaron con precisión, evitando cualquier daño innecesario. No era prisa lo que dominaba el ambiente, sino una sensación de inevitabilidad. Como si todos supieran que, una vez abierta la primera caja, el resto perdería su misterio y se convertiría en confirmación. El sonido de mecanismo al ceder fue breve, casi anticlimático. La puerta metálica se abrió con suavidad, revelando su contenido sin resistencia. Dentro no había documentos ni objetos personales, solo fajos de billetes perfectamente ordenados. Dólares estadounidenses, billetes de 100, sujetos con bandas antiguas que conservaban fechas y marcas bancarias. El olor era particular, mezcla de papel viejo y plástico sellado. No había polvo, no había humedad. El dinero había sido guardado como se guarda algo que se planea recuperar, no como un residuo olvidado. El conteo comenzó de inmediato, no para confirmar sospechas, sino para establecer magnitudes. Cada fajo fue registrado, fotografiado, colocado sobre la mesa central. Las cifras crecían con una regularidad inquietante. No eran cantidades simbólicas ni acumulaciones casuales. Eran sumas consistentes, repetidas a lo largo de varios años. La cronología coincidía con lo visto en documentos y grabaciones. Todo empezaba a alinearse de forma incómoda. La segunda caja reforzó la impresión. Más dinero, misma organización, mismas bandas. La tercera no trajo sorpresas distintas, solo más de lo mismo. Cuando se abrieron las 6, el total superaba cualquier margen de duda razonable. No se trataba de ahorros personales ni de ingresos extraordinarios aislados. Era una reserva. Un fondo construido con paciencia, guardado fuera de cualquier sistema formal, protegido de impuestos, auditorías y miradas externas. Sin embargo, lo más perturbador no fue la cifra final. Fue lo que apareció al fondo de la última caja. Debajo del dinero, envuelto con cuidado en una capa adicional de protección, había un objeto que no pertenecía a ese contexto financiero. Un libro. No una libreta común,
sino un diario de tapa dura, color oscuro, con iniciales grabadas en dorado. No hacía falta abrirlo para entender su importancia. Su sola presencia indicaba una decisión consciente de conservar algo más que recursos. El diario fue colocado sobre la mesa con una atención distinta. Nadie lo tocó de inmediato. Había algo íntimo en ese objeto, algo que no se puede tratar como un simple archivo. Finalmente, alguien abrió la primera página. La escritura era firme, constante, reconocible. No había dudas ni vacilaciones en el trazo. La fecha encabezaba la entrada con claridad. Era un inicio preciso, no improvisado. Las primeras líneas no hablaban de dinero. Hablaban de una decisión, de una propuesta, de una justificación personal. El tono no era dramático ni defensivo. Era reflexivo, casi sereno. Eso fue lo que más incomodó. No había señales de conflicto interno extremo. Solo una explicación lógica, construida desde el miedo y la necesidad. A medida que se avanzaba en la lectura, el diario revelaba algo que los contratos y las grabaciones no podían mostrar: el proceso mental detrás de cada paso. Las entradas se sucedían con regularidad. Algunas eran breves, casi anotaciones rápidas. Otras se extendían en párrafos largos, cargados de dudas y culpas contenidas. Se mencionaban pagos, acuerdos, viajes. Pero también aparecían nombres familiares, escenas cotidianas, silencios compartidos. El contraste era brutal. La vida pública y la privada coexistiendo en las mismas páginas, sin separación clara. En varias entradas se repetía una preocupación constante: el futuro. No el inmediato, sino el legado. El temor a que todo se derrumbara, a que las decisiones tomadas en la sombra terminaran afectando quienes no habían participado en ellas. Esa ansiedad no llevaba al arrepentimiento pleno, sino a una especie de resignación. Una aceptación de que ya no había marcha atrás. Esa idea atravesaba el diario como un hilo invisible. También había referencias al rancho, a su compra, a su significado simbólico. No como refugio, sino como ancla, un lugar donde todo parecía limpio, estable, legítimo. El contraste entre esa imagen y el origen real de los recursos era evidente, y el propio texto lo reconocía sin rodeos. No había intento de engañarse a sí mismo. Había, en cambio, una voluntad clara de dejar constancia. Al avanzar en las páginas, la escritura se volvía más densa. Aparecían fechas clave, momentos de tensión externa, referencias a problemas que crecían más allá del control inicial. El miedo ya no era abstracto, tomaba forma concreta. Se mencionaban riesgos, investigaciones, posibles traiciones. Y aún así, las acciones continuaban. No por ambición explícita, sino por inercia. Una vez dentro, salir parecía imposible. El silencio en la bóveda se volvió más profundo mientras se leían fragmentos seleccionados. No se trataba de morbo ni de curiosidad excesiva. Era la necesidad de entender la lógica completa, no solo el resultado. Ese diario no buscaba absolución, tampoco negación. Era, más bien, un intento de ordenar el caos interno antes de que el externo hiciera lo suyo. Cuando se cerró el libro, nadie dijo que ya era suficiente, porque no lo era. El dinero, el diario, las cajas fuertes, todo formaba parte de una misma estructura. Una estructura que aún no había revelado su último mensaje, el sobre que esperaba desde el inicio. Con esas 4 palabras simples, ahora adquiría un peso distinto. Ya no era solo una carta. Era la pieza final de un rompecabezas que había sido armado durante décadas. Lo que vendría después no sería una sorpresa, sino una consecuencia. Y aunque nadie lo expresó en voz alta, todos sabían que leer esa carta significaría cruzar otro umbral, uno que ya no separaría espacios físicos, sino verdades personales. Y ese paso, a diferencia de los anteriores, no tendría marcha atrás. El sobre había permanecido intacto desde el inicio, como si tuviera voluntad propia. No fue olvidado ni desplazado por descuido. Simplemente esperó. Mientras documentos, imágenes, grabaciones y dinero salían a la luz, esa pieza permanecía al margen, acumulando un peso que no dependía de su tamaño, sino de lo que prometía revelar. 4 palabras escritas a mano bastaron para convertirlo en el centro invisible de todo el hallazgo. Cuando finalmente se decidió abrirlo, no hubo testigos innecesarios. No fue una cuestión de protocolo, sino de respeto. La lectura de ese contenido no podía hacerse como parte de una revisión técnica. No era evidencia en el sentido frío del término. Era un mensaje personal, aunque su impacto ya no pudiera limitarse a lo íntimo.
El espacio se despejó lentamente, dejando solo a quien debía enfrentarse a esas páginas. El papel crujió al ser retirado de sobre. No era un sonido fuerte, pero en ese momento pareció amplificado por el silencio absoluto. Las hojas estaban dobladas con cuidado, alineadas con precisión. No había tachaduras ni correcciones visibles. La escritura ocupaba cada página de forma ordenada, con márgenes respetados, como si el autor hubiera querido que cada palabra fuera leída sin distracciones. La fecha encabezaba el texto con claridad, colocándolo en los últimos días de una vida que ya sabía cercana a su final. Las primeras líneas no buscaban justificar ni suavizar. Eran directas, casi sobrias. Reconocían el hallazgo antes de que ocurriera, como si hubiera sido anticipado durante años. No había sorpresa en el tono, sino resignación. Se asumía que, tarde o temprano, alguien cavaría lo suficiente. Esa certeza impregnaba cada frase, convirtiendo la carta en una confesión que no esperaba perdón inmediato, solo comprensión. A medida que avanzaba la lectura, quedaba claro que el destinatario no era un espectador cualquiera. Cada párrafo estaba dirigido a alguien específico, con una carga emocional que no podía disimularse. Se hablaba de decisiones tomadas en momentos de presión, de miedos que no se compartieron, de silencios mantenidos por conveniencia y por temor. No se utilizaban palabras grandilocuentes. La fuerza del texto residía en su sencillez. La carta insistía en una idea central, la ignorancia de otros. Se afirmaba que ciertas personas nunca supieron, nunca preguntaron, nunca sospecharon. No como excusa, sino como aclaración. El autor parecía obsesionado con separar responsabilidades, con dejar constancia de que el peso debía recaer donde correspondía. Esa preocupación atravesaba el texto de principio a fin, como si el verdadero temor no fuera el juicio público, sino el daño colateral. En varios pasajes se describía el contexto económico de los primeros años, no desde la nostalgia, sino desde la urgencia. Se hablaba de deudas, de ingresos insuficientes, de una presión constante por sostener una imagen que ya no se correspondía con la realidad financiera. La oferta que cambió todo aparecía en ese punto, narrada sin dramatismo, casi como un cruce inevitable. No se la describía como tentación, sino como salida. Esa diferencia resultaba reveladora. Con el paso de las páginas, el tono se volvía más introspectivo. Aparecían dudas, remordimientos parciales, preguntas que no habían sido respondidas en su momento. No había una negación del daño causado, pero tampoco una condena absoluta hacia uno mismo. Era un equilibrio incómodo entre la culpa y la autojustificación. Un reflejo honesto de alguien que había convivido durante años con decisiones difíciles sin resolverlas del todo. Uno de los fragmentos más densos abordaba el concepto de herencia, no en términos materiales, sino simbólicos. Se reconocía que ciertas acciones no terminan con quien las ejecuta, sino que se proyectan hacia quienes vienen después. Esa proyección parecía ser la mayor preocupación del autor en ese punto. No el castigo legal, no la pérdida de prestigio, sino el peso que recaería sobre otros nombres, otras vidas. La carta no daba órdenes, pero se ofrecía caminos. Dos posibilidades claras, descritas sin adornos. Una implicaba ocultar, sellar de nuevo, cargar con el secreto y asumir el riesgo constante. La otra exigía exposición, entrega, pérdida. No se presentaban como opciones equivalentes, aunque ambas fueran dolorosas. El texto dejaba entrever una preferencia clara, casi un ruego, por la vía más difícil. No por redención personal, sino por ruptura con el ciclo. En ningún momento se pedía absolución pública. Tampoco se intentaba proteger la imagen construida durante décadas. De hecho, se asumía explícitamente que esa imagen se rompería. La carta aceptaba ese desenlace como inevitable, en cierto modo, necesario. Esa aceptación era lo que la hacía más perturbadora. No había resistencia final, solo reconocimiento tardío. Al llegar al cierre, la escritura no se volvía más ligera. Al contrario, adquiría una gravedad distinta. Se hablaba de amor, pero no como argumento, sino como hecho separado del resto. Se insistía en que ese afecto había sido real, incluso si todo lo demás había estado contaminado. Esa separación final, esa necesidad de rescatar algo auténtico dentro de un entramado de mentiras, marcaba el último intento de control narrativo. Cuando la última hoja fue doblada y devuelta al sobre, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. La carta no resolvía las preguntas abiertas por el archivo, las ampliaba. No cerraba la historia, la empujaba hacia adelante.
Convertía lo descubierto en una responsabilidad concreta para alguien que aún no estaba presente, pero que inevitablemente tendría que enfrentarse a todo eso. Él sobrevolvió a cerrarse, aunque su contenido ya había cumplido su función. No había marcha atrás posible. Lo que se había leído no podía olvidarse ni reinterpretarse con facilidad. Y mientras arriba el mundo seguía su curso, ajeno a lo que estaba a punto de revelarse, en ese espacio subterráneo quedó claro que el siguiente paso ya no dependería de excavadoras ni de llaves, sino de decisiones humanas que tendrían consecuencias imposibles de controlar. La bóveda quedó atrás sin que nadie lo anunciara formalmente. No hubo una orden clara de salida, ni una frase que marcara el cierre del hallazgo. Simplemente ocurrió, como si el propio lugar hubiera dicho ya todo lo que tenía que decir. Arriba, el día avanzaba con normalidad, ajeno al peso que se acumulaba bajo tierra. Pero para quienes estuvieron ahí abajo, el tiempo había adquirido otra densidad. Cada minuto parecía arrastrar décadas completas. La decisión se tomó sin debate prolongado. No porque hubiera consenso absoluto, sino porque no existía una alternativa real. Lo descubierto no podía permanecer confinado a informes internos ni a archivos sellados. El impacto superaba cualquier contención administrativa. Había nombres, pruebas, registros, dinero, voces y una carta que conectaba todo con una persona viva, con una familia, con un apellido que todavía respiraba en el presente. La historia había dejado de ser solo pasada. El primer paso no fue una conferencia ni un comunicado. Fue una llamada, directa, personal, necesaria. El número se marcó sin dramatismo, pero con plena conciencia de lo que implicaba. Al otro lado, la vida seguía su curso. Un escenario preparado, una prueba de sonido, una agenda cerrada con semanas de anticipación. Nada indicaba que, en ese preciso momento, todo estaba a punto de cambiar. La voz que respondió no sonaba alterada. Era la voz de alguien acostumbrado a resolver asuntos logísticos, a recibir llamadas inesperadas, a manejar presión. Pero bastaron las primeras palabras para que ese tono comenzara a resquebrajarse. No se habló de detalles. No se ofrecieron explicaciones completas. No era el lugar ni el medio. Solo se transmitió una instrucción clara, sin rodeos, sin adornos. Cancelar. Regresar. De inmediato. La razón no fue expuesta en ese instante. No hacía falta. El tono con el que se pronunció el nombre del rancho fue suficiente para activar una alarma interna. No una alarma de miedo inmediato, sino de intuición. Esa sensación que aparece cuando algo que siempre estuvo ahí, aparentemente firme, comienza a moverse bajo los pies. El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero se sintió más largo. La llamada terminó sin despedidas formales. No era necesario. El mensaje había sido recibido. Minutos después, la maquinaria que rodea cualquier presentación pública comenzó a desarmarse con rapidez. No hubo anuncios dramáticos ni explicaciones extensas. Se habló de causas de fuerza mayor. Una frase neutra, casi automática, diseñada precisamente para momentos así, cuando la verdad no puede decirse todavía. Mientras tanto, la distancia entre el lugar donde se hizo la llamada y el rancho comenzaba a reducirse. No solo en kilómetros, sino en tiempo emocional. Cada decisión tomada después de colgar el teléfono fue mecánica, casi automática. Cambios de vuelo, maletas improvisadas, rutas aceleradas. El cuerpo se movía más rápido que la mente, como si quisiera llegar antes de entender. Durante el trayecto, las preguntas comenzaron a aparecer. No como una avalancha, sino de forma ordenada, una tras otra, buscando lógica. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ahora? ¿Qué podía ser tan grave como para justificar ese tono, esa urgencia, ese silencio? Ninguna encontraba respuesta inmediata. Y tal vez eso era lo más inquietante. La ausencia de información concreta dejaba espacio para todo. El regreso no fue acompañado por multitudes ni cámaras, al menos no al inicio. Fue un tránsito discreto, protegido, casi aislado, como si alguien hubiera decidido, de forma deliberada, que ese momento debía vivirse lejos del ruido externo, no por protección mediática, sino por humanidad. Porque hay noticias que, si llegan rodeadas de espectadores, hacen aún más daño. La llegada al país ocurrió de noche. El horario no fue casual. La oscuridad ofrecía una capa adicional de anonimato, pero también de simbolismo. Todo parecía alinearse con la idea de que lo que estaba por enfrentarse no pertenecía a la luz habitual. Un convoy esperaba sin logos visibles ni explicaciones innecesarias.
Las puertas se cerraron. El movimiento comenzó. El trayecto fue largo. No se habló durante horas. No por falta de temas, sino porque cualquier palabra hubiera sido insuficiente o prematura. El paisaje cambiaba lentamente detrás de los vidrios oscuros, pero la atención estaba en otro lado. En la mente, en los recuerdos, en escenas pasadas que empezaban a revisarse con una lupa distinta. Momentos que antes parecían normales ahora adquirían matices nuevos. Al cruzar la entrada del rancho, la transformación fue evidente. Cinta amarilla, luces artificiales, vehículos oficiales. El lugar de la infancia, de las rutinas familiares, de los recuerdos personales, había sido reconfigurado. Ya no era un hogar, era un punto de interés, un espacio intervenido. Esa visión inicial fue suficiente para provocar un impacto físico. No sorpresa, sino desorientación. La figura que esperaba no mostró gestos innecesarios. No hubo saludos prolongados ni intentos de suavizar el momento. Se habló con claridad, con frases cortas, precisas. Se explicó que era necesario ver todo con los propios ojos. No por morbo ni por presión, sino porque la magnitud de lo descubierto no podía transmitirse por terceros. Había que descender. Había que mirar. Cada paso hacia el establo se sintió más pesado que el anterior. No por cansancio, sino por anticipación. El rectángulo en el suelo, la escalera, el concreto expuesto. Todo estaba ahí, visible, tangible. Ya no se trataba de rumores ni de suposiciones. Era una estructura real, oculta durante años bajo un espacio cotidiano. La idea de que siempre había estado ahí, sin ser notada, resultaba difícil de procesar. El descenso fue lento, no por obstáculos físicos, sino por la necesidad de asimilar lo que cada escalón representaba. A medida que se bajaba, el mundo exterior parecía alejarse. Las voces, las agendas, las responsabilidades habituales quedaban arriba. Abajo esperaba otra narrativa, una que no había sido elegida, pero que ahora exigía atención. Al llegar al fondo, la visión fue inmediata y contundente. Mesas llenas de materiales, estanterías abiertas, cajas, documentos, fotografías. Todo iluminado de forma clara, casi clínica. No había dramatización en el montaje. No hacía falta. La realidad superaba cualquier puesta en escena. La mente intentó rechazar lo evidente. Una reacción natural. Negar es más fácil que aceptar. La primera imagen entregada fue suficiente para provocar el quiebre. No se discutió su autenticidad. No se cuestionó su origen. El impacto fue directo. Lo que antes había sido una figura sólida, admirada, ahora aparecía en un contexto imposible de reconciliar. La caída no fue gradual. Fue abrupta. Cuando el sobre fue entregado, las manos temblaron, no por miedo al papel, sino por lo que contenía. La carta cerraba un ciclo que ya no podía mantenerse abierto. Leerla era confirmar lo que todo lo demás había insinuado. Negarse a hacerlo solo prolongaría lo inevitable. Al abrirla y leer las primeras líneas, el cuerpo reaccionó antes que la mente. Las piernas cedieron, no por debilidad física, sino por sobrecarga emocional. El derrumbe no fue teatral, fue humano. Un colapso silencioso en un espacio que había guardado demasiadas verdades durante demasiado tiempo. Y aunque aún no se habían tomado decisiones públicas, aunque el mundo exterior seguía sin saber, en ese instante quedó claro que nada volvería a ser igual. Lo que había comenzado como un cateo se había transformado en una confrontación directa con el pasado. Y el siguiente paso, inevitablemente, tendría que darse a la vista de todos. La mañana siguiente no trajo respuestas inmediatas, solo consecuencias. Afuera del rancho, el movimiento era constante, pero controlado. Vehículos entrando y saliendo, equipos registrando, cámaras esperando a distancia. Todo ocurría con una precisión casi mecánica, como si el país entero se estuviera preparando para escuchar algo que aún no sabía cómo procesar. Dentro, el ambiente era distinto. No había prisa. Había peso. El tipo de peso que no se mide en documentos ni en cifras, sino en miradas que evitan cruzarse. Las decisiones comenzaron a tomarse una tras otra, sin discursos largos ni dramatismos innecesarios. Congelar, resguardar, documentar. Procedimientos formales que, en otro contexto, serían simples trámites administrativos. Pero aquí, cada firma, cada instrucción llevaba implícita una ruptura. Lo descubierto ya no pertenecía al ámbito privado. Había cruzado un punto de no retorno.
Y con ese cruce, la historia dejaba de ser solo familiar para convertirse en algo colectivo. El rancho, que durante años simbolizó estabilidad y tradición, fue redefinido en cuestión de horas. Ya no era un espacio de recuerdos, sino un objeto de análisis. Cada pared, cada estructura, cada metro de terreno adquirió un significado distinto, no por lo que mostraba, sino por lo que había ocultado. Esa transformación silenciosa fue quizá una de las más difíciles de aceptar, porque no se trataba de perder un lugar físico, sino de resignificarlo por completo. Mientras tanto, lejos de ahí, las primeras filtraciones comenzaron a circular. No detalles concretos, no pruebas visibles, solo rumores. Susurros que se expandían con rapidez, alimentados por la ausencia de información oficial. En ese vacío, la imaginación colectiva hizo lo suyo. Teorías, suposiciones, juicios adelantados. Todo empezó a moverse antes incluso de que se pronunciara una sola palabra pública. El impacto emocional no fue inmediato para todos. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con enojo, otros con una tristeza difícil de explicar, porque no se trataba solo de un nombre o de un apellido, sino de una figura que había acompañado momentos personales, celebraciones familiares, recuerdos íntimos. La caída de un símbolo no es un acto abstracto, es una experiencia personal para millones, aunque cada uno la viva de forma distinta. Dentro del proceso, hubo una decisión clave que marcó el rumbo de lo que vendría. No fue fácil ni automática. Implicaba asumir una posición incómoda, exponerse, aceptar que el silencio ya no era una opción. Esa decisión no borraría lo ocurrido ni revertiría el daño, pero establecía una diferencia fundamental, la de no repetir el patrón, la de romper con la inercia que había permitido que todo se sostuviera durante tanto tiempo. Las conversaciones que siguieron fueron largas y agotadoras. No solo técnicas, sino humanas. Hablar de responsabilidades, de límites, de consecuencias. Hablar de lo que se sabía y de lo que nunca se sospechó. Separar lo heredado de lo construido, lo impuesto de lo elegido. Ese proceso no ofrecía alivio inmediato, pero sí claridad. Y a veces, la claridad es lo único que permite seguir adelante. Cuando finalmente la información comenzó a hacerse pública, el impacto fue tan fuerte como se había anticipado. Titulares, debates, opiniones enfrentadas. Algunos exigían explicaciones completas, otros pedían matices, otros preferían no saber. La sociedad se dividió no solo por lo que se revelaba, sino por lo que cada quien estaba dispuesto a aceptar. Porque enfrentar una verdad incómoda siempre obliga a mirarse también a uno mismo. En medio de todo, una pregunta empezó a repetirse con insistencia. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quienes heredan una historia que no eligieron? No había una respuesta simple, tampoco un consenso, pero la pregunta en sí misma ya representaba un cambio. Durante mucho tiempo, ese tipo de cuestionamientos se evitaban. Ahora estaban en el centro de la conversación. El proceso legal seguiría su curso, lento, complejo, lleno de etapas que no generan titulares inmediatos. El proceso personal, en cambio, apenas comenzaba. Reconstruir una identidad cuando los cimientos se quiebran no es algo que se resuelva con comunicados ni con decisiones estratégicas. Requiere tiempo, errores, silencios y una voluntad constante de no mirar hacia otro lado. Este capítulo no cierra la historia, solo marca un punto de inflexión. Lo que venga después dependerá de muchas variables, decisiones futuras, reacciones públicas, interpretaciones históricas. El archivo fue abierto, pero sus efectos seguirán desarrollándose con el paso de los meses y los años. Algunas respuestas llegarán, otras quizá nunca lo hagan. Y ahora te toca a ti. Si esta historia te hizo pensar, cuestionar o incluso incomodarte, no te quedes solo con eso. Déjanos en los comentarios una curiosidad que te haya llamado la atención de todo lo que escuchaste y cuéntanos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos, porque lo que sigue profundiza aún más en las consecuencias de este caso. Comparte este video con alguien que disfrute de historias reales contadas sin filtros y, antes de irte, haz clic en uno de los videos sugeridos que aparecen en pantalla. No están ahí por casualidad. Cada uno conecta con este relato y amplía la conversación. Aquí seguimos.